Bienvenidos una vez más, queridos viajeros de las emociones y fieles suscriptores de K-pop. Vivimos en una era donde el amor se consume rápido y se olvida aún más rápido. Pero hay historias que se resisten a morir, historias que parecen escritas no por guionistas, sino por el destino mismo. Hoy, las luces de nuestro escenario apuntan a uno de los galanes más codiciados y atormentados de Turquía, Bahar Arduk. Lo que está sucediendo en su vida privada ha dejado de ser un simple rumor para convertirse en una epopeya moderna de pasión, culpa y redención. Se encuentra en el ojo del huracán, atrapado entre las raíces profundas de su pasado familiar con Gupse Özay y el fuego incontrolable de un amor que promete ser eterno con el Sin Sangu. Antes de desentrañar este nudo gordiano, os pido que os unáis en nuestra causa. Suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo capítulo de este drama y, si queréis apoyar nuestro trabajo de investigación y acceder a contenidos exclusivos, el botón de unirse está esperando vuestro clic. ¿Estáis listos para sumergiros en la psique de un hombre enamorado pero encadenado? Comencemos. El mundo del espectáculo turco, acostumbrado a las declaraciones ensayadas y a las sonrisas falsas, se ha visto sacudido recientemente por una honestidad brutal. Bahar Arduk, un hombre que siempre ha guardado su vida privada bajo 7 llaves, ha decidido abrir la puerta, aunque sea solo una rendija, para dejar salir una verdad que le quema en el pecho. Las palabras que se le atribuyen en los círculos más íntimos de Estambul no son las de un actor promocionando una serie, sino las de un ser humano en una encrucijada vital. Se dice que Bahar ha confesado, con una certeza que asusta, haber encontrado al amor definitivo de su vida. Y ese título no lo ostenta cualquiera. Todos los dedos señalan a la magnética el Sin Sangu. Sin embargo, esta declaración de amor no es un camino de rosas, es un campo de batalla. Fuentes cercanas al actor describen su estado actual como una dualidad tormentosa. Por un lado, Bahar camina con la euforia de quien ha visto la luz al final del túnel, convencido de que su futuro tiene nombre y apellido pelirrojo. Pero por otro lado, arrastra cadenas invisibles pero pesadas. No se trata simplemente de una expareja. Hablamos de Gupse Özay, la madre de sus hijos, la mujer con la que compartió años de construcción y memoria. Bahar insiste en que su vínculo con Gupse es ahora estrictamente parental, un lazo sagrado por el bienestar de los pequeños, pero ¿es posible separar tan quirúrgicamente el rol de padre del rol de exesposo cuando los sentimientos están tan a flor de piel? Giremos ahora la lente hacia la otra protagonista de esta historia, el Sin Sangu. Para ella, este no es simplemente un romance apasionado, es una prueba de fuego psicológica. Imaginen la posición de Elsin, amar a un hombre que viene con un equipaje emocional tan voluminoso. Los rumores que llegan desde su círculo de amistades nos pintan a una Elsin cautelosa, casi defensiva. No es que le falte amor, le sobra miedo. Sus experiencias pasadas, sumadas a la complejidad de la situación actual de Bahar, la han llevado a blindar su corazón. Se comenta que la respuesta de Elsin a la propuesta de matrimonio de Bahar no fue un sí inmediato y eufórico, sino un silencio reflexivo. Ella no busca promesas vacías ni anillos brillantes, busca certeza. Para una mujer de su inteligencia y sensibilidad, la sombra de Gupse no es algo que se pueda ignorar. La pregunta que la atormenta en las noches de soledad es, ¿realmente ha cerrado Bahar esa puerta? ¿O seré siempre la otra en una dinámica familiar que no me pertenece? Elsin está observando, analizando cada gesto, cada llamada telefónica, cada visita a los niños, tratando de discernir si el terreno es lo suficientemente sólido para construir un hogar o si se trata de arenas movedizas. En medio de este tango de 3, han entrado nuevos actores en escena, la familia de Bahar. Lejos de ser espectadores pasivos, se dice que el clan Arduk ha tomado partido. Según filtraciones sorprendentes, la familia ve en el Sin una luz que Bahar necesitaba desesperadamente. Hay murmullos de que están alentando esta unión, quizás incluso ayudando en la logística de una boda que se quiere mantener en secreto. Este apoyo familiar podría ser el catalizador que Bahar necesita para legitimar su nueva vida. Pero Bahar sabe que con el apoyo de la familia no basta. Necesita un gesto, una acción que rompa todas las dudas de Elsin. Aquí es donde la historia toma un tinte cinematográfico. Los pasillos de la prensa rosa están llenos de susurros sobre una gran propuesta. No estamos hablando de una cena a la luz de las velas. Se dice que Bahar está planeando algo monumental, un evento en un lugar misterioso y aislado, diseñado para ser el escenario perfecto donde pedirle a Elsin que comparta su vida. Y aquí viene el detalle que ha derretido a los fans más románticos. Se rumorea que Bahar ha estado tomando lecciones privadas. ¿De qué? ¿De baile? Sí, amigos de K-pop. Imaginad a este hombre,
conocido por su dureza en pantalla, ensayando pasos de baile para sorprender a la mujer que ama en el momento más crucial de su relación. Quiere demostrarle que está dispuesto a aprender, a cambiar y a moverse al ritmo de ella. Quiere decirle, sin palabras, que ella es su única música. Sin embargo, no podemos ignorar la figura de Gupse Ozai. Mientras Bar planea su futuro, ¿qué pasa por la mente de ella? La comunicación constante por los niños es inevitable, y en ese intercambio diario, los malentendidos son moneda corriente. ¿Cómo se toma una madre que el padre de sus hijos esté tan desesperado por casarse de nuevo? ¿Hay celos? ¿Hay resignación? ¿O hay una madurez silenciosa que aún no hemos visto? Bar ha sido claro en su postura: no puedo borrar a Gupse de mi vida completamente. Esta frase, honesta pero dolorosa, es el principal obstáculo. Para el Sin, aceptar a Bar significa aceptar también la presencia perpetua de Gupse en la periferia de su vida. Es un paquete completo. La prensa especula sobre si esta dinámica triangular podrá sostenerse sin colapsar. Se requiere una madurez emocional titánica por parte de los tres para que este barco no se hunda. Mientras los protagonistas viven su drama en privado, en el ágora pública de las redes sociales se libra una guerra civil. Los fans están divididos en trincheras opuestas. Por un lado, están los románticos idealistas, aquellos que han seguido la química de Bar y el Sin desde hace años, creyendo que son almas gemelas destinadas a estar juntas. Para ellos, los obstáculos son solo pruebas que validan la fuerza de su amor. El amor verdadero todo lo puede, escriben bajo las fotos de la pareja. Por otro lado, están los realistas cautelosos, y también los defensores de la estructura familiar tradicional. Argumentan que no se puede construir la felicidad sobre las ruinas del pasado y que las heridas de una separación con hijos son demasiado profundas para sanar tan rápido. ¿Es justo para el Sin?, se preguntan muchos. ¿Puede un hombre realmente empezar de cero sin saldar sus cuentas emocionales? Este debate ha convertido cada noticia sobre ellos en un fenómeno viral. La situación actual es un estancamiento tenso pero esperanzador. Bar está decidido a transformar sus sentimientos en acciones concretas. Ya no le basta con decir te amo, quiere construir, quiere firmar un contrato de vida. Se dice que el anillo que ha elegido no es solo una joya, sino un símbolo de nuevo comienzo. El Sin, por su parte, parece estar en un proceso de metamorfosis. El miedo inicial está dando paso lentamente a la esperanza. Ha visto en los ojos de Bar una desesperación sincera, la mirada de un hombre que sabe que ha encontrado un tesoro y tiene terror a perderlo. Quizás, solo quizás, el amor sea más fuerte que el miedo. Quizás el Sin esté lista para dar el salto de fe. Amigos de K-Pop, estamos ante una historia humana en su máxima expresión. No se trata solo de fama. Se trata de la búsqueda de la felicidad, del peso de la responsabilidad y del coraje de amar de nuevo. ¿Creéis que el Sin Sangu debería decir sí y arriesgarse a vivir este amor con todas sus complicaciones? ¿O pensáis que la sombra del pasado de Bar es demasiado grande para ser ignorada? Quiero leer vuestras teorías y consejos en los comentarios. Vuestra perspectiva es vital para nosotros. Y recordad, si queréis apoyar este canal y aseguraros de que sigamos trayendo la verdad detrás de los titulares, considerad pulsar el botón de unirse. Es una pequeña acción para vosotros, pero un mundo para nosotros. Mantened los ojos en las estrellas y los pies en la tierra. Estaremos vigilando esa propuesta misteriosa. Hasta la próxima, familia.